Bueno, estábamos en el ejemplo de cómo calcular la derivada direccional de un campo escalar, pero en términos de la dirección de un campo vectorial. En este caso, vimos las propiedades y en este caso tenemos que calcular justamente eso. La derivada direccional del producto de dos campos escalares en la dirección de un campo vectorial B. Aplicando la fórmula o el teorema, que era el que derivaba justamente como el producto ordinario en la derivada, tenemos entonces que la derivada direccional del producto de dos campos escalares en la dirección de B es igual a la primera derivada direccional del primer campo en la dirección de B por la segunda sin derivar, más el primer campo escalar sin derivar por la derivada direccional del segundo campo escalar. Y ahora bien, observamos que en cada uno de los términos tenemos que calcular la derivada direccional. Entonces, como una especie de cálculo auxiliar, podemos hacer esto. Cálculo de la derivada direccional del primer campo escalar en la dirección del campo vectorial B. Cuando hacemos eso, nos vamos a apoyar justamente en el campo. El campo es i cuadrado por u sub 1, en donde u sub 1 lo vamos a reemplazar por ¿quién? Por la derivada direccional del campo escalar. En este caso nuestro campo escalar es f. Recuerden que es f. Entonces lo reemplazamos por xy menos x por la derivada direccional del mismo campo, porque estamos calculando del campo escalar xy en la dirección de ¿quién? De U3. Entonces, cuando calculamos esto, si vamos al lema o a la definición alternativa, perdón, no al lema, sino en todo caso a la derivada direccional, cuando el campo vectorial es un campo vectorial estándar, no es otra cosa que la derivada direccional con respecto a la primera variable. ¿Y cómo sé que es con respecto a la primera variable? Porque me lo está marcando el subíndice de U. ¿De quién? Del campo escalar xy. Menos x, y acá tendría la derivada con respecto a quién? Con respecto a la tercera variable. En este caso, con respecto a z del campo escalar xy. Bueno, con respecto a z, esto es igual a 0. Con respecto a x, esto me quedaría y cuadrado por y, que no es otra cosa que y cubo. Por lo tanto, la derivada direccional del campo escalar f en dirección del campo vectorial b es y cubo. Por otro lado, también tengo que calcular cálculo de ahora la derivada direccional del campo escalar g en la dirección del vector b es igual. Y pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos en el punto anterior. Reemplazamos y cuadrado. 1, pero ahora va a estar en términos de quién, del campo escalar g, que es z cubo. Menos x por el otro campo de z cubo. Bien, entonces esto sería y cuadrado en términos de la derivada con respecto a x del campo vectorial z cubo menos x la derivada con respecto a z de z cubo. Si calculamos esto es igual a 0, porque acá no tenemos variable x, acá sería menos x por 3z cuadrado, y eso es menos 3xz cuadrado, acomodándolo un poquito. Por lo tanto, la derivada direccional de g o de campo escalar g en términos del campo vectorial b es menos 3xz cuadrado. Y ahora sí reemplazamos acá. Cuando reemplazamos acá, la derivada direccional del campo escalar f en la dirección del campo vectorial b es y cubo. ¿Por quién? Por g.
y G es nuestro campo escalar, que es z cubo, más F, que es nuestro campo escalar, que es X por Y, por la derivada direccional del campo escalar G en la dirección de B, que es menos 3xz cuadrado. Resolvemos esto. Podemos acomodar un poquito. Y cubo, bueno, esta parte ya es algebraico, es un trabajo algebraico. Menos 3x cuadrado y z cuadrado. Con el cual ya obtenemos la derivada direccional del producto de dos campos escalares definidos en un espacio euclidiano en dirección del campo vectorial B. Con lo cual ya hemos definido las derivadas direccionales de un campo escalar en la dirección de un vector. Hemos definido las propiedades y ahora hemos definido las derivadas direccionales de un campo escalar en la dirección de un campo vectorial, que es un poquito más general que en el inciso o en el apartado anterior.